sistemas, bien. La teoría de sistemas, la escuela de sistemas. ¿Quiénes fueron los precursores de la teoría de sistemas? ¿Ya? 42 personas en el recuperatorio tenemos, Cris. De estas 42 hay 20 que Es están que no sé libres. cómo se pronuncia, profe. Berta Lanfi, creo, o sea, no me sale el nombre, ese es el problema. Berta Lanfi, bien. ¿Y quién más? Y MacGregor. No. Y Bowling. Ahí va. Ahora tenemos solamente 44 personas en el recuperatorio. ¿Por qué se considera la organización como un sistema? Porque están las partes relacionadas entre sí. Muy bien, porque tiene partes y estas partes están relacionadas entre sí. ¿Cuáles son las partes de una organización? La unidad organizativa. Las unidades organizativas, excelente. Y también decimos que se considera un sistema porque tiene un conjunto de partes que están relacionadas entre sí, pero que también se relaciona con el entorno, ¿no? Con el entorno de las organizaciones. ¿Qué es el entorno de las organizaciones? El contexto. El contexto. ¿Qué más? El ámbito donde desarrolla sus actividades. El ámbito donde desarrolla sus actividades. Y acá tenemos variables que afectan o que favorecen a la organización, ¿no? Variables que afectan o que favorecen. ¿Y qué tipos de variables están? Variables económicas, Sí, políticas legales, políticas legales, Tecnológicas, tecnológicas, ambientales. muy bien. Y tenemos también el entorno directo o el microentorno. ¿Qué variables están acá? Clientes, proveedores. Clientes, proveedores, la La competencia. competencia. la competencia. Excelente. Entonces decimos que la organización es vista desde el punto de vista de sistemas porque tiene un conjunto de partes que están relacionadas entre sí y que se relaciona con el entorno de la organización. Entonces acá vamos a ver de qué se trata un sistema y vamos a conceptualizar en primer lugar qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan dinámicamente y forman una red de comunicación y relaciones en función de la dependencia recíproca entre ellos. Desarrollan una actividad o función para lograr uno o más objetivos o propósitos.
También decimos que un sistema es un conjunto de elementos íntimamente relacionados para un fin determinado, o la combinación de cosas o partes que forman un todo unitario y complejo. Siempre que hablemos de un sistema, vamos a ver que tiene partes que se relacionan entre sí para cumplir un fin o un objetivo. Si yo observo el cuerpo humano tiene sistemas, Sí, profe. ¿sí? ¿Qué sistemas? Sistema digestivo, El sistema digestivo, Respiratorio, circulatorio. respiratorio, neurológico. Excelente. Y si visualizamos el sistema digestivo, ¿tiene partes? Sí, profe. Tiene partes. ¿Se relacionan esas partes? Sí, Sí, profe. y con un mismo objetivo también. Y con un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El eficiente funcionamiento. ¿De qué? ¿Que nos permite qué? funcionar, Digerir los alimentos. Digerir los alimentos. El objetivo de ese sistema va a ser digerir los elementos. Todos los sistemas se coordinan a fin de que el cuerpo viva, ¿no? ¿Qué pasa si falla uno de esos sistemas? Nos enfermamos. Nos enfermamos y en el peor de los casos morimos. Se muere el cuerpo si falla un sistema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dentro de una organización, ¿no? Ahora visualizo a la organización como sistemas. ¿Y tiene sistemas la organización? Y sí, ¿y cuáles van a ser? Y el sistema de compras, el sistema de ventas, el sistema de cobros, el sistema de pagos. ¿Qué pasa si uno de sus sistemas no funciona correctamente y la organización entera no puede cumplir su objetivo? Y en el peor de los casos también se muere. Todo sistema tiene diferentes elementos. Estos elementos se van a llamar entradas, procesos, salida y retroalimentación. Entrada, procesos, salida y retroalimentación. Las entradas, también llamadas como inputs, son todos los insumos que necesita el sistema para poder desarrollar y cumplir su objetivo. Profe, con eso mismo que estuvimos viendo, entrada, salida y la retroalimentación, también se puede llevar a cabo un proceso de control, son lo mismo. Sí, exactamente. Por eso también es un sistema de control. Cuando nosotros vemos acá las entradas, dice que entra una organización y bueno, y va a entrar los insumos que necesitamos, ¿no? Para producir, para comercializar, para prestar el servicio. Entra toda la normativa, política, legal, que necesita la organización para funcionar, los recursos humanos, entra el dinero que viene por las ventas. Y en la organización se genera el proceso. ¿Qué proceso es? Toda esa transformación de los insumos, ¿sí? La transformación de esos insumos, de esas entradas, para poder tener la salida. ¿Qué es lo que sale? Y en las organizaciones sale el producto o el servicio, ¿sí? Es el resultado del proceso. Las ventas, las ganancias, el pago de impuestos, la imagen o el prestigio de la organización.
Y también tenemos un feedback, que es la retroalimentación, es decir, bueno, ¿qué ocurre con esas salidas que se pueden convertir en entradas nuevamente o que pueden mejorar estas entradas? El feedback, la retroalimentación dice, bueno, que vuelva a la organización y vuelve ese dinero también, que se convierte en una entrada, vuelven los clientes, la satisfacción del cliente, la opinión sobre el producto o la calidad del servicio. Si calificamos a las organizaciones como trabajan las plataformas de venta que piden calificación o opinión de sus clientes, esto es todo retroalimentación, es feedback, que me permite mejorar todo este proceso y el objetivo de la organización. También vamos a ver que todo sistema tiene una jerarquía de sistemas. Jerarquía de los sistemas. El sistema es el conjunto de los elementos que nosotros estamos observando. Por ejemplo, cuando observo a la organización, el sistema observado es esa organización. Pero a su vez, este sistema está compuesto por un conjunto de partes. Cada una de esas partes vamos a considerar y a llamar subsistema. Los subsistemas entonces, hoy por ejemplo veíamos el cuerpo humano, el sistema observado es el cuerpo humano. ¿Qué serían los subsistemas? Y cada uno de los sistemas que incluyen el funcionamiento del cuerpo. Y a su vez, el metasistema es lo que está afuera del sistema observado, que interactúa con él de forma directa o indirecta. Entonces, si yo observo y veo una organización, voy a decir que el sistema es la organización. Los subsistemas van a ser las unidades organizativas y el metasistema es el entorno de esa organización. Por esto también, que la organización está relacionada con el entorno, se considera que las organizaciones son un sistema abierto. Profe, en el metasistema podrían, según la definición que leo ahí, podrían estar incluidos lo que sean los proveedores, todo eso. Exacto, exacto. Veamos, por ejemplo, estoy observando a Ferretería Aguilar. ¿Así se escribe ferretería? No sé ni cómo se escribe ferretería. Sí, ¿no? Corríjanme si. ¿Un acento? Acá. Sí. ¿Qué serían entradas para la Ferretería Aguilar? Los elementos que van a comprar para la reventa. Los productos para vender, muy bien. ¿Qué más? Un bruto que tenga. ¿El qué? El dinero, o sea, el bruto que tenga. El dinero de las ventas. Eso. ¿Qué más? ¿Solo esto? ¿No notaron nada de todo lo que dije?
Los recursos humanos. El personal. ¿Algo más? Materia prima, dicen ahí. Materia prima. ¿Y qué sería materia prima para la ferretería? Arena, piedra, ¿Eh? arena, piedra, ¿pueden ser eso? No O sé, de le estoy preguntando a ustedes, ¿construye la ferretería? Venden elementos para la construcción. Entonces, ¿qué sería materia prima para la Como ferretería? solo revende, no creo que sería materia prima. No, Creo que productos para la reventa. exactamente. Si Ah, te otro toda una constructora, pues sí, materia prima es arena, ladrillo. Poco con esto, ¿eh? Tenemos un error conceptual grave. Siempre es importante posicionarse, como decimos, en la empresa, ¿no? Meterme en lo que la empresa hace, imaginarme. Esto también pasa por ahí ya a colación con el PIFO, ¿no? Que yo cuando voy a ejemplificar algo pongo la teoría, pero me imagino la empresa, está en particular, y como comercializa, vende el producto en el mismo estado, entonces no habría materia prima. En cambio, si podemos pensar en algo parecido y decimos, bueno, pinturería, y tiene una producción de pintura, bueno, en ese caso sí, pero no en esto. Bueno, ¿qué proceso hay acá? ¿Cuál sería el proceso para la ferretería? Y como no tiene un proceso productivo, sería la compra de esos productos. ¿Entraría? No, la compra, no, compramos ya, acá, entrada. Puede ¿Qué ser la hace? comercialización. a las ventas Sería de los mismos agregar, productos. Bien, exacto, ¿no? Recibe el producto, agregarle valor. todo el proceso, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace una empresa comercial? Le pone un cierto margen a la mercadería para Sí, revender. bueno, pero, sí, pero ¿y qué hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué? ¿No nos podemos imaginar cuál es el proceso? ¿Qué hace La cuando comerci- compra? Almacenar, contar. Ah, va, almacena, compra, almacena, y ahí entra todas las funciones de comercialización, ¿no es cierto? Publicita, entrega, le pone un precio, Se carga la mercadería en un sistema. se carga la mercadería al sistema, todo este proceso, ¿no? Todo lo que interviene en la rueda operativa. Y acá me voy a parar y me voy a salir. Porque qué desastre la fase operativa de los pifos. Así es la palabra, desastre. Es como que si nunca dimos rueda operativa. ¿Qué es la rueda operativa? La faz de la organización. Sí, Faz después operativa. de leer tantos trabajos mal hechos, tenía ganas de agarrar el parcial y decir que el parcial lo tenemos terminado, porque si no iba a poner como punto eliminatorio hacer la rueda operativa. Porque ni uno o dos trabajos que me tocó leer a mí pude ver una rueda operativa. ¿De dónde sacamos la rueda operativa? ¿De dónde sacamos la rueda operativa? De las actividades concurrentes que realiza la empresa. De las actividades que realiza la empresa. Adaptamos el modelo de la rueda operativa que dimos, que explicamos, que les mandamos material para leer de rueda operativa y explicaba ese modelo.
todo ese es el modelo que se aplica en todas las organizaciones. Inclusive en clase adaptamos para empresas comerciales, para empresas productivas, adaptamos y trabajamos en clase. Ahora, la pregunta es, ¿estuvieron 50 personas conectados en clase haciendo qué? No sé. Y así con rueda operativa, y así con las herramientas, y así con todo. Y no estoy generalizando, porque creo que hay 2 o 3 grupos que excelente, ¿no? Los trabajos, pero la mayoría era como que si nosotros no dimos clase en todo el cuatrimestre. Sin formato, con errores ortográficos. Chicos, esto es la universidad. ¿Cómo no voy a corregir ortografía? Justificación, textos justificados. Facultad de Ciencias Económicas sin acento, sin nada. Tampoco estaban escribiendo Berta Lanfi para equivocarse. Lo peor de todo es que el Word te marca así gigante la palabra cuando está mal escrita. ¿En serio entrego un trabajo universitario con un Word así con 1000 colores diciéndome escribió mal esa palabra? ¿Y la responsabilidad de estudiante? ¿Estos son los profesionales que ustedes van a ser? Así la hoja con el formato del trabajo. 2 o 3 trabajos cumplieron el formato, ni leyeron. Salidas. ¿Qué son las salidas para Ferretería Aguilar? Ventas. Los productos. ¿Qué más? Prestigio. ¿Puede ser el dinero destinado a los proveedores? Bien, el pago, proveedores, O impuestos. de impuestos. Excelente. Las ganancias. Bien, ganancias. Acá cuando ponemos ganancias es porque la organización puede tener algún tipo de inversión, ¿no es cierto? Esto es considerado como una salida. ¿En qué invierte? El prestigio, decían por ahí también. ¿Qué es el prestigio? La imagen de la organización puede La ser. imagen, ¿no? Cómo es reconocida por sus clientes. ¿Esto es importante o por qué decimos que es importante y lo ponemos como una salida? Porque dependiendo de la imagen que tenga uno sobre cierta empresa es la cantidad de veces que el mismo cliente va a volver o el boca en boca para que vengan más clientes. Bien, excelente, ¿no? Una organización que tenga buen prestigio, buena imagen, que se encuentre posicionada, tiene en primer lugar una base sólida de clientes, hace que el cliente tenga confianza, le da credibilidad. Por ejemplo, si estamos comprando por internet, imagínense, no sé, una plataforma como Mercado Libre. ¿Compran ustedes por Mercado Libre? ¿O alguna vez compraron? Sí. Sí, Sí. profe. Cuando Sí. buscan el producto, ¿leen las opiniones? Sí. 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 Vieron que esas opiniones que las personas escriben sobre el producto o a veces sobre el vendedor también,
Eso es lo que nosotros acá, vamos, ya lo voy a escribir, es retroalimentación, ¿no es cierto? La opinión de los clientes. Ahora, ¿qué pasa si tiene un montón de opinión desfavorables? ¿Compran ustedes el producto? No, Buscamos otro. vendedor. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo leo que tiene una estrella o que tiene muchos comentarios desfavorables, automáticamente pierdo la credibilidad en el producto o en el vendedor muchas veces. Entonces, cuando hablamos de prestigio, de imagen, es importante ser reconocido, y somos reconocidos en el mercado siempre y cuando una organización venda los productos con calidad, con responsabilidad social, que entregue un buen producto y un buen servicio. Eso es lo que posiciona a la organización y me da imagen. Esta opinión de los clientes, hay varias formas de materializarlo, ¿no? Si trabajamos con páginas o con plataformas de venta, se puede pedir la valorización. Con estrellas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Hablábamos de la opinión. ¿Qué otros medios tenemos como para medir la satisfacción de los clientes? ¿Ranking? ¿Reseñas? Mediante encuestas. Las reseñas, bien. Por ejemplo, en YouTube, mediante el me gusta y no me gusta y compartir. Encuestas, exacto, el me gusta y no me gusta. Hasta el propio libro ese de quejas, es como implementación para ver qué es lo que nos lo está haciendo bien para poder y tener unas mejores reseñas futuras. Excelente, libro de quejas. Si bien en la práctica, generalmente el cliente no va a pedir el libro de quejas, pero es un buen instrumento, ¿no? Para medir, deberíamos buscar algún otro medio, ¿no? No sé, un cliente, por ejemplo, enojado, no pide el libro de quejas, pide quizás hablar con el encargado, con el supervisor, le quiere echar al empleado, al vendedor. El cliente enojado. Igual, profe, qué bueno que es que la empresa tenga esto, ¿no? Porque es como también una cuestión simbólica de decir, me importa lo que opinás. Está ahí y me interesa que si querés sugerir algo, por eso por ahí dice quejas y sugerencias, es bueno que la empresa lo tenga, que tenga las vías. Excelente, ¿no? Digo, fíjense que acá la profe metió otra palabra, no solo habló de quejas, sino que también habló de sugerencias. Entonces, esta palabra, por ejemplo, es un poco más amiga. Digo, ¿no? Digo, implementemos un libro de sugerencias donde el cliente sugiere y es más amistosa la palabra sugerencia que decir, bueno, ahí está el libro de quejas, ¿no? En el lenguaje corriente lo utilizamos más con una connotación negativa, pero no siempre hablamos de algo con una connotación negativa. Quizás nosotros podemos sugerir algo que mejore el proceso, ¿no? O que mejore la salida de esa organización. Digo, quizás me hubiese gustado que el vendedor sea más amable o que sonría. Quizás me hubiese gustado que el producto llegue antes y no esperar tanto. Y quizás no lo estoy haciendo con una queja, estoy sugiriendo, ¿no? Porque el producto llegó, me gustó, me encanta, pero me hubiese gustado no esperar tanto. Esto es un buen feedback para la organización, ¿no? Y nosotros digo, bueno, entonces, bueno, y sí, quizás tiene razón. Los clientes suelen tener razón, pero no siempre tienen la razón, ¿no? Hoy yo dije un cliente enojado. Y un cliente enojado quizás, no sé, estaba enojado porque chocó el auto antes de llegar a comprarlo, ¿no? Y entonces está haciendo un escándalo.
escándalo, está manejado por emoción, y no siempre va a tener la razón. Tengo que analizar también lo que dicen los clientes, como en todo, ¿no? Siempre veíamos control, y esto también digo, estoy controlando la opinión de los clientes, y voy a hacer el análisis de las causas, analizar las desviaciones. No me quedo solamente con eso. Y acá se va un poquito de tema, ¿no? Pero acá cuido al cliente y cuido al personal también, cuido a las personas, al equipo, porque muchas veces una queja, como a raíz de esto que dice la profe, porque tuvo un mal día, porque tiene una personalidad de queja, y yo, digamos, le llamo la atención al personal y quizás no tuvo nada que ver. Esto suele pasar muy a menudo también, entonces tengo que, como dice la profe, ver las causas y tratar de que sea siempre como positivo para la mejora. Lo tomo si me sirve. Bueno, hasta acá nosotros hablamos de entradas, procesos, salida, retroalimentación, como los elementos, ¿no?, del sistema. Pero también vimos que tengo nuestro sistema observado, que es la ferretería, y que este sistema tiene sus partes, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos subsistemas. ¿Cuáles serían subsistemas para la ferretería de Hilar? El departamento de ventas. Ventas. Y antes de vender, El departamento de El área de compras. comercialización. voy a comprar, vender. En el caso de ferretería, ¿podría estar también la de almacenamiento? Sí, acá. Estos subsistemas siempre van a estar relacionados con esto, ¿no? Con el proceso. Porque todo lo que yo hago acá son mis unidades que forman las partes, ¿no? Entonces tengo que tener una lógica entre lo que escribí como el proceso y los subsistemas, etcétera, porque no son las únicas. ¿Y qué sería un metasistema? Tus clientes. Los proveedores que interactúan la empresa. Y los Ok. clientes también. Entonces, por ejemplo, un aumento de precios del proveedor es metasistema. Todo lo que tenga relacionado, entonces dijimos, con los proveedores, los clientes, decíamos satisfacción o no, si tengo demanda o no, aumento de la demanda, disminución de la demanda, la competencia. Todas las variables que vimos como macroentorno, ¿no es cierto? Una variable política, económica, social, tecnológica, ecológica, legal, ¿no? Si digo la FIP, por ejemplo, ¿qué es la FIP para la ferretería Hilar? ¿Es metasistema o no? Sí, profe, metasistema. Sí, profe. Es metasistema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está afuera y es un organismo regulador, ¿sí? La inscripción, el cobro, el pago de impuestos. ¿Podría ser también lo que sería los pagos de los gastos, que es como a EMSA y eso? El pago de los servicios O sea, es el una organismo salida. EMSA, que el que le provee de energía eléctrica. Ahora, EMSA sí es metasistema. Eso, quise decir. Ojo, ¿no? Una factura de luz, por ejemplo, sí es algo que está afuera, ¿no? Ahora, si yo digo el pago de la factura, y es una salida. Son cosas diferentes, ¿no? Depende de cómo lo vea.
EMSA Ok. como una organización, EMSA, la organización EMSA es metasistema. Todo, la ciudad de Posadas en sí misma es metasistema para Ferretería Aguilar. ¿Por qué la ciudad de Posadas? Y porque la ferretería se encuentra en la ciudad de Posadas. Profe, ¿la publicidad en dónde entraría en esto? Que sea publicidad por radio, por diario, eso. También entraría en lo que sería en una... Están acá, está incluido acá, en todas las Ah, actividades, es una variable dentro de la organización, la publicidad. Ahora, el impacto de una publicidad, ¿qué sería? Una salida. Retroalimentación. ¿una retroalimentación? Retroalimentación, ¿no? El impacto. Vieron que algunas organizaciones usan esto que cuando uno va y compra dice, ¿y cómo nos conociste? ¿Cómo nos encontraste? Y ahí digo, bueno, y los vi en Instagram, o me recomendó Cristina porque vino acá y pasó, o pasó por la vereda. Esto también es retroalimentación. Digo, ¿cómo nos encontraste? ¿Cómo llegaste a nuestra organización? ¿Por qué? Porque a veces también estamos invirtiendo mucho en publicidad, por ejemplo, y nuestros clientes no están viendo esas publicidades, porque me estoy equivocando el medio para publicitar. Muy común eso, profe, y se invierte muchísimo dinero en vano, por eso siempre es importante ver que realmente esa inversión vaya a destino, digamos, ¿no? Y que vuelva para chequear. El control, ¿no? El feedback es sumamente importante. ¿Se acuerdan? El profe creo que era, que decía, el profe Juan era que contaba, digo, que tenía una barbería, una red social que no sé cuántos seguidores tenían y que era la mayoría de esos seguidores eran mujeres. Entonces digo, oh, tengo 150.000 seguidores, publicitemos en Instagram. Y pero ¿y si mis seguidores no son no son mis clientes? No sirve de nada esa publicidad. No va a tener el alcance. Entonces fíjense, por ejemplo, las publicidades que aparecen en los partidos de fútbol. ¿Dónde está Juan? Hola Juan, ¿está Juan o no? ¿No está Juan? ¿Se salió? Ay, justo que le quería joder cómo tomaron agua ayer. Ya que hablé de fútbol. De casualidad nomás mira el partido porque Estos son temas que no se tocan, Lore. El corazón en pared. Vos dijiste tomar agua y ahí escuchó Juan. Apareció Juan. De Mirá, fútbol y de Javier religión no ahí se puso habla cara por de la malo. Maxi tiene pinta de cara de River y Javier no le gustó el chiste. Maxi tiene pinta de cara de porque prendió la cámara rápido, porque si no, no iba a prender la cámara. Claro. De San Lorenzo, profe. Ah, de San Lorenzo. Independiente a morir, independiente a morir. Ahí va. Ah, mirá de Avellaneda, bien ahí. Tenemos un diablo y un cuervo. San Lorenzo. Igual la mayoría de los otros equipos son anti-Boca, así que igual están felices, ¿no? Estamos todos juntos en eso, profe. Es el efecto de ser el mejor. Es el efecto de ser el mejor, es así. El feedback. Bueno, ¿se comprendió esto? En el apunte que yo les mandé que se llama La organización como sistema, que es el libro de Suani, explica muy bien todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que saber de sistema? Concepto de sistemas, los elementos de los sistemas, ay, el perrito, los elementos, ¿no? ¿Qué es entrada, qué es salida, qué es proceso, qué es retroalimentación, ¿sí? ¿Qué es metasistema? ¿Qué es un subsistema? Esto es lo importante de sistemas, ¿sí? Profe, tenemos ahí el ejercicio, tenemos el ejercicio 24, que no es muy largo y a lo mejor podemos reforzar esto que estábamos practicando recién.
Bueno. Que lo hagamos ahí rapidito. Lo hacemos rapidito para terminar de cerrar y además que ya les iba a entrenamiento para el parcial, ¿no? A ver si puedo compartir. No. Nada. Ahora sí. Ahora sí. Y también para reforzar esto de la aplicación práctica, ¿sí? Cuando me piden a mí respecto a una empresa en particular, no voy a poner en forma general materia prima, sino que voy a mirar si es una productora, hoy veíamos, ¿no?, que era comercializadora, entonces no hay materia prima, sino que es el mismo producto en el mismo estado al que se vende, ¿sí? Esto porque muchas veces pasa que le damos una empresa para que ustedes apliquen y después resulta que vemos teoría en esa respuesta, ¿sí? Bueno, el 23 es aplicar esta imagen que le mostraba la profe, y hicimos con la profe en realidad el práctico 23, teniendo presente los casos de la empresa Vista, vimos Ferretería Aguilar, y bueno, ese era todo el proceso, ¿sí? O sea que lo tenemos acá a esta imagen como re importante, y es una herramienta más, hablando de herramientas, respecto al PIFO, identifiquen bien las herramientas, hay mucho texto, muchas veces en las explicaciones ustedes, pero no queda claro cuál es la herramienta, para qué sirve, y su relación, ¿sí?, con las áreas. Bueno, en este caso, una herramienta como el análisis de sistemas, ¿sí?, del proceso que hay dentro del sistema. Bueno, y el práctico 24 habla de una empresa particular que es el Garage SRL. Dice, considerando la empresa el Garage SRL, dedicada a la confección de uniformes de todo tipo, indicar en la columna clasificación si el elemento, ¿sí?, pertenece al metasistema, subsistema, entrada, salida o retroalimentación, ¿sí? Y acá me da el elemento, y acá tengo que poner a qué parte, ¿sí?, pertenece de ese proceso. Entonces acá no me dice materia prima, pero me dice botones, hilos y telas, ¿sí? Si yo sé que es una empresa uniforme, ¿qué sería acá? Entrada, profe. Entrada, muy bien. Es la entrada al proceso. Siempre que hable de la materia prima, va a ser una entrada, ¿sí?, al sistema. Cuando el sistema observado es la empresa, ¿sí? División, diseño y moldería. Acá está hablando de una unidad organizativa, parecería, ¿no? Subsistema, muy bien. Entonces es un sistema que también va a tener, si yo lo quiero observar, después a ese subsistema también va a tener entradas, va a tener salidas, ¿sí? Pero ahora el sistema observado es la empresa. Entonces, diseño y moldería es subsistema. Muy bien. Ciudad de Posadas. Metasistema. Metasistema. Quedó súper claro, me parece el tema, ¿eh? Repuestos para máquinas de coser. Entrada puede ser. Entrada, muy bien. Siempre me imagino a la empresa como sistema y todo lo que tiene que entrar para que yo logre dar ese servicio y ese producto terminado en la salida, ¿sí? Y tenga que pagar a través de la salida del sistema, yo me conecto con el entorno, y a través de la entrada también, pero ahí es el entorno dándome cosas a mí para que yo pueda armar el proceso del sistema, ¿sí? Vendedores. Salida, profe. Ahí. Un subsistema puede ser. Un subsistema. Un sistema, profe. Sería un subsistema, en realidad estarían dentro de comercialización, ¿sí? Pero forma parte, digamos, ¿sí? El grupo de vendedores forma parte del subsistema, ¿sí? Está dentro. Siempre lo que está dentro forma parte de un subsistema, dentro.
porque siempre van a haber elementos relacionados entre sí, ¿sí? Entonces, un sistema dentro del sistema empresa. Profe, pero vendedores no sería un recurso humano y no estaría en entrada. El recurso humano, cuando entra a la organización, cuando lo seleccionamos, ¿sí? Entonces es una incorporación, una entrada, pero una vez que está dentro y ya es vendedor, está trabajando dentro del área de comercialización, forma parte del sistema, no es que es de afuera y entra, ¿sí? Cuando yo digo ya vendedor, ¿sí? Es porque está trabajando en el subsistema. ¿Se entendió ahí o no? ¿Y cómo sería si perteneciera a entradas? ¿Cómo sería? Y no, entrada sería personas que participen en la selección, digamos, del personal, entonces ahí vienen del entorno. ¿Sí? ¿Se entiende, Marianela? En ese caso sería el ingreso o la selección de un vendedor. Sí, se entiende. Cuando digo administrativos del área contable, por ejemplo, administrativos, ¿sí? O digo operarios de la fábrica de producción, ¿sí? Ya estoy hablando de las personas que están trabajando dentro del área de producción, ¿sí? Ya forman parte del sistema, están dentro de la empresa, forman parte del equipo, ¿sí? Bueno, Departamento de Control de Calidad. Subsistema. Subsistema. Muy bien, siempre que me hable entonces cualquier unidad organizativa, sea gerencia, departamento, división, ¿sí? Va a ser subsistema. Cámara de Comercio e Industria. Metasistema. 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 Todo lo que está en el entorno, yo sé, el entorno, el microentorno, el macroentorno, entorno directo o indirecto, es metasistema. Uniformes y guardapolvos. Uniformes y uniformizaciones, dice acá. Salidas. ¿Y por qué dice? Si habla de uniformizaciones, es como otra empresa. O sea, Sería un metasistema también. Sería la competencia, aparentemente, ¿no? Yo estaba pensando que era que vendía hacer como una entrada de esos uniformes de esa marca, Uniformizaciones, yo pensé. Pero también es válido lo de que pueda ser una competencia. O puede ser un proveedor, y en ese caso sería metasistema, ¿sí? O puede ser la competencia también, que vende. ¿Sí? Si decía solo uniformes y guardapolvo, ¿sí? Acá no sé también si, claro, si puede ser, profe, acá no sé si, esto hay que establecer un criterio acá, ¿no? Porque si yo digo que son uniformes y guardapolvos, que lo compro y lo vendo en el mismo estado, pero aparentemente no. Claro, aparentemente lo debe comprar por ahí uniformes y guardapolvos y le hace la reforma o el agrego de logo. Porque ellos deben hacer compra de algunos productos y también hacen confección propia. Claro, tienen las dos cosas, ¿no? Hay remeras que las compran hechas y solo le ponen el logo. Entonces, si es en ese caso, sería una salida. ¿Sí? Si es en el caso de que es un producto, digamos, que lo compran y lo venden en el mismo estado, entonces es una salida. Profe, y el día del parcial, si tenemos ese tipo de dudas, ¿ponemos el que pensamos que es y aclaramos por qué abajo? ¿O va a estar bien especificado ese día? Igualmente, siempre nosotros miramos todos los profes del parcial y tratamos de no dejar dudas, ¿sí? De aclarar, digamos. Claro, en el parcial la idea es que no quede lugar a un depende, sino que va a ser, en ese caso, uniforme y guardapolvo producido, por ejemplo, elaborados. Profe, ¿y no sería una entrada de uniforme para los vendedores de la propia organización?
Puede ser una entrada si son los uniformes comprados, porque entran y salen en el mismo estado, digamos. ¿Sí? Para acá, si no era una empresa que se dedicaba a ese rubro, sí iba a ser como para el personal. Ahora, si tenemos para el personal, lo más lógico es que lo produzcan. Digamos, si yo soy una empresa que me dedico a la producción de uniformes, lo más lógico es que se los confeccionen ellos mismos. Ahora, si es una empresa que yo, como vimos recién, Ferretería Aguilar, ahí sí podría ser una compra de uniformes para el personal. Claro, qué importante, ¿no? Otra vez analizar la empresa. No había entendido la pregunta, pero sí, si es una empresa de uniformes, ahí yo ya enseguida... Preguntan si estaría, Cristina, preguntan si estaría mal si lo tomamos como metasistema. En realidad, metasistema no sería, porque o sería una entrada o una salida. Sí, una entrada sí es... Sí. Pero si lo tomamos como competencia. Acá Porque dice, al decir uniformizaciones me da a entender que es otra empresa. Lo mismo, yo lo dejé como metasistema. Sí, porque como yo lo- competencia. A ver, vamos a googlear. Sí, por eso. Una de las primeras cosas que dijimos es uniformizaciones y parecería ser competencia, digamos. En el caso de que sea una competencia, entonces, que es metasistema, ¿sí? Entonces ponemos acá metasistema y es competencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Y es proveedor, y se está haciendo, pero igual, acá está haciendo referencia a los uniformes y guardapolvos, no a la empresa en sí también, ¿sí? Bueno, factura de EMSA. ¿Metasistema? Uniformizaciones, el garage existe, uniformizaciones me parece que no existe. ¿Quieren mirar ahí? Nos dicen. Uniformizaciones, miré en Google y no está en ningún lado. Parecería que no, ¿no? Si no, ya ahí enseguida nos daríamos cuenta, digamos, ¿no? Si es competencia o no. Factura de EMSA, ¿qué era? ¿Metasistema? Pero la factura, no la empresa. Sería una En salida. una entrada. Una salida. Nosotros Que facturamos. estoy pagando la factura es una salida, pero si estoy recibiendo la factura es una entrada. Sí, lo mismo, porque como dice solo en la factura misma, pues tienes razón, puede ser una entrada. Exacto, es una entrada, la factura en sí me va a llegar a mí y va a entrar al sistema, ¿sí? Ahora, cuando yo efectúo el pago, ahí sí el pago es la salida, puede ser un cheque, una transferencia. En este caso es una entrada. Dinero de cobranza, Entrada. Entrada. ahí no hay dudas, ¿no? Banco, macro, Metasistema. metasistema, muy bien. División, corte y confección, Subsistema. muy bien. Siempre que es una unidad organizativa que está dentro de la empresa es un subsistema. Hipermercado, Libertad, ¿Metasistema? Metasistema. metasistema. ¿Qué sería para el garage el hipermercado Libertad? Una competencia podría ser, porque en estos establecimientos también se vende indumentaria. O un proveedor también. O un Puede proveedor comprar también. las telas o botones, no sé si venderán. O sea, el hipermercado de Libertad es una agrupación de un montón de negocios pequeños dentro del establecimiento grande, pero hay de todo ahí. Por ende puede ser tanto como proveedor o como una competencia. Para que no puedo. Bueno, sí, también. ¿Un cliente? ¿Podría ser o no? También un cliente. Claro, por los uniformes, hasta un cliente pues. Muy bien, perfecto eso, ¿no? Que cuando empezamos a pensar, pueden ser las dos cosas.
¿Y puede pasar en la vida real que un proveedor sea a la vez cliente mío? Sí, profe. Porque te puede vender, por así decirlo, la materia prima, vos agarrás, la elaborás, la producís y le vendés el producto terminado. Sí, suele pasar, sobre todo cuando la empresa es multiproducto, digamos, puede llegar a pasar incluso después, vos tenés para la misma empresa cuentas corrientes que tienen que ver cuando actúan como cliente y cuenta corriente cuando actúan como proveedor, y a veces solicitan compensar las cuentas, por ejemplo, ¿sí? Así que sí, se da en la vida real. De A mí me esto, pasa, fábrica, a mí me pasa, sí. Cristina. Sí, Tengo un y es proveedor un que es lío. cliente. Ujú. Los software, algunos software tienen un tilde dentro del cliente y vos le pones el tilde y te aparece en los dos ADM, para después entrar a un lugar que se llama cuentas conciliadas. Entonces tenés las dos cosas ahí, porque es toda una temática. Y a veces, como Sí. el Hipermercado Libertad, son empresas muy grandes, entonces tienen muchos movimientos de esas cuentas. Exactamente, y la modalidad es contrasaldo de cuenta corriente. Exacto, sí, porque no van a pagar un montón para después volver a cobrar, o sea, lo más cual. lógico es que se compense. Sí. Pero hay todo un registro importante ahí que hay que hacer, ¿no es cierto? De la compensación, notas de crédito. Tal cual. Bueno, departamento de fábrica, ¿Subsistema? subsistema, muy bien. Sistema, sí. Desarrollo comercial, Ahí no sabría decirle ahora. ¿No? ahí es interno, ¿no? El desarrollo comercial se hace dentro de la empresa. Sería subsistema también, no aclara si es una división, si es un departamento, pero sería subsistema, porque está dentro de la empresa. Municipalidad de Posadas, Metasistema. Metasistema. metasistema, siempre que es el entorno, sabemos que es metasistema, rodea, el concepto de sistema decía que interactúa con el medio, ¿sí? El sistema abierto. Empresa Galver, Puede ser un cliente o un competidor. muy bien. Profe, el Yo desarrollo pensaría. comercial no podría estar en proceso. ¿Cómo? Desarrollo comercial está dentro del proceso. Todos los subsistemas están dentro del proceso. ¿Sí? Yo tengo la imagencita acá. ¿Sí? Teníamos insumos, proceso y producto. ¿Sí? O salidas acá. Entradas, salidas. Y acá el proceso. ¿Vieron todos estos redonditos que están acá? Serían como los elementos o los subsistemas dentro. Acá puedo llegar a tener administración y finanzas, comercialización, producción. Profe, ¿sí? pero Bueno, entrada, salida y proceso no sería parte. Tipo, después hay también la retroalimentación. sí. Acá dentro del proceso están los subsistemas. Si yo digo subsistema es porque está dentro del proceso. Acá lo que me pide es que yo determine metasistema, subsistema, entrada, salida y retroalimentación. ¿Sí? O sea que en este caso la consigna nos especifica cuál. Pero si en el parcial nos dicen clasificación, ahí sí pondríamos proceso o de igual modo pondríamos metasistemas, subsistemas, trans, salida y retroalimentación. Les va a Tipo, pedir. Esa los era demás mi no. duda. Si podría ser proceso. Exacto, todos los subsistemas son procesos. ¿Sí? Porque dentro del proceso yo tengo los subsistemas. ¿Está bien? En la guía teórica creo que también van a ver que dice caja negra, muchas veces hablan del proceso, ¿no? Como que son entradas, hay un proceso acá y después la salida. Y yo lo miro al proceso, en este caso, o sea, la teoría de sistemas me dicen el sistema observado es la empresa. Y esto sirve de mucho porque
uno puede analizar, es una buena herramienta de análisis para decir, si yo estoy teniendo algunos problemas, decir dónde puede estar el problema. ¿Está en las entradas? ¿Está en la salida? ¿Está dentro del sistema? La profe les decía hoy, todo el sistema tiene que funcionar. Si yo estoy teniendo mala calidad en los uniformes, ¿en dónde está el problema? Miro a la empresa y miro los subsistemas y puedo decir, no, en realidad mi problema está en la entrada, la calidad del hilo es mala, por eso se descose, por decirlo. O a lo mejor en producción, porque hay una costura que no está haciendo lo suficientemente fuerte, ¿sí? O a lo mejor estoy comprando las remeras blancas que las compro en ese estado, no las fabrico, las compro y solo agrego un logo, o el bordado, realizo el bordado, pero estoy recibiendo quejas del cliente. Entonces, ¿sí? Para eso me sirve, como herramienta de análisis. Profe, otra consulta. En el libro, como también nombra la caja negra, eso no nos van a dar para clasificar, ¿no? Porque caja negra dice cuando no sabemos los elementos o cosas que componen el sistema o proceso. No nos van a pedir que sea parte de la clasificación. No les va a pedir. Les menciono porque si leen, les va a pasar que... Pero la caja negra también, no es solamente cuando desconozco lo que hay adentro, sino cuando yo voy a analizar y quiero analizar lo otro, no quiero analizar lo de adentro. Lo quiero dejar para después en todo caso, ¿sí? Entonces, hago que lo que me interese sea todo lo que rodea, ¿sí? Bueno. Resultado de encuesta. Cristina, empresa Galver al final, ¿qué dijeron que podía ser? O sea, metasistema dijimos, pero ¿qué podría ser de la organización que estamos analizando? Competencia o cliente. O cliente. O inclusive puede ser proveedor también. Me puede vender las remeras blancas. Como las trae por cantidad, ¿sí? A lo mejor puede llegar a comprar 200 remeras blancas Galver. Generalmente es una empresa en la cual uno va a buscar estas cosas, ¿no? Las uniformes del colegio, más. Es competencia, pero también puede llegar a ser proveedor, le puedo comprar a ellos, digamos, ¿sí? Todo este tema de alianzas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de alianzas? Muchas veces decíamos, no, pero todo es competir, todo es ser mejor que el otro, todo es, no, a veces conviene juntarse, traigo un container y digo, no, ¿por qué voy a traer solo este container? ¿Qué más vas a necesitar? Porque remeras blancas se vende como el agua, digamos, ¿no? Entonces, puedo diferenciarme en este sentido. Puede a lo mejor Galver recomendar que el bordado vayan a hacerlo al garage, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden trabajar. Así que sí, puede ser cualquiera de los dos, sé que es metasistema seguro. ¿Sí? Resultado de encuesta de satisfacción. Retroalimentación. Retroalimentación. Muy bien, retroalimentación. Tesorería. Subsistema. Sistema. Cheque para pago a proveedores. Salida. Salida. Cheque para pago a proveedores, salida. Muy bien, me queda claro ahí que siempre que sale, o sea, cuando sale producto, pero también salen pagos, ¿sí? Bueno. Estamos. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? Lo único que hay que tener hay que leer bien el enunciado cuando es el apartado para metasistema. En el caso como vimos los uniformes. ¿Qué es lo que pide? Siempre, en todos, ¿no? Siempre tengo que leer el enunciado y esto ya vuelvo a recalcar esto porque la mayoría no salió bien en el primer parcial por no leer lo que se pedía. En los pifos otra vez lo mismo. No leen las consignas, escriben lo que quieren. O escriben teoría. El parcial, todo el parcial es teórico práctico. Quiero decir con esto que cada uno de los puntos tiene una aplicación hacia una organización.
Entonces, ¿puedo mostrar algo de los pifos? Es un ejemplito nomás para todos. Es rapidito. ¿Sí? A ver, es justamente en referencia a lo que está diciendo la profe, ¿sí? Este tema, que también nos pasa que decimos, ¿será que estuvieron en clase cuando vimos o no, digamos? Estos son ejemplos así, no es que vamos a decir qué empresa o algo, pero son errores típicos, ¿sí? Acá yo tengo que tener una línea horizontal o vertical, ¿sí? Tengo que saber que nace del medio, que es una sola línea, y yo no puedo después ir haciendo un zigzag con las líneas, ¿sí? Porque esto ya no sabemos cómo escribirle en la devolución. Entonces en la devolución le vamos a poner revisar línea, ¿sí? Porque volver a explicar todo esto que dijimos es complicado, ¿no? Cada unidad organizativa debe salir solo una línea de autoridad, identificar los niveles, esto es importante. Acá, por ejemplo, no hay problema de niveles, porque dicen departamento y están todos los departamentos en el mismo nivel, división, todos en el mismo nivel, porque a veces pasa que uno está arriba, otro está abajo. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo van a haber dos gerencias generales, por ejemplo? ¿Sí? No, hay una aclaración, que nos pueden decir, bueno, pero este es el organigrama que me dio la empresa. Bueno, pongo el organigrama que me dio la empresa, pero después voy a tener que poner la propuesta del organigrama, ¿sí? Como tendría que ser, o la recomendación, porque si queda así, ¿sí? Y diferenciar bien acá qué es político estratégico, qué es logístico, ¿sí? O gerencial, y cuál es el táctico operativo, ¿sí? Esto no es un organigrama, ¿sí? El organigrama es la representación gráfica de la estructura de la organización y tiene un formato que según las normas ISO-IRA nosotros le determinamos, ¿sí? Acá no va jefe, va dueño si es una unipersonal, ¿sí? También faltan los niveles acá organizativos. Marcar bien hasta dónde el político estratégico, directivo. No van flechas, ¿sí? Y no van líneas oblicuas, ¿sí? Van a ir líneas horizontales y verticales, ¿sí? Y, o sea que esto, flecha, no, es una línea que me marca la línea de autoridad. Y acá hay otro problema más. ¿Qué problema hay acá? A ver, ¿lo identifican? Con los entagramas. El tamaño. Falta la gerencia general también. Faltaría ahí una gerencia general, si no existe lo voy a tener que agregar y lo voy a tener que explicar, digamos, porque tiene que haber alguien que coordine las gerencias. ¿Sí? Si no existe en la empresa, lo agrego y pongo lo real y después la propuesta. Y acá no puedo poner una gerencia, un entagrama más grande que una asamblea accionista o que un directorio, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer acá es poner de mayor a menor, según la línea de autoridad, ¿sí? O tengo que poner todos los entagramas juntos. Habíamos visto la funcionalidad del Word, ¿sí? Más allá de que entre o no, que ustedes tengan que identificar el organigrama, esto es re importante, chicos. Otro, observaciones, proponer graficar el organigrama correcto cuando se identifica que el que presenta la empresa. Bueno, y esto de también agregar si es un departamento, una división, más allá de que así no lo llamen en la empresa, ¿sí? Y bueno, y después también bien claro cuál es la herramienta, cuál es la etapa del proceso administrativo, cuál es, digamos, esto también es importante. Ahí preguntaron si tienen que rehacer todo allí para el examen, sí o sí tienen que tener bien los puntos, porque acuérdense que es eliminatorio. Profe, las correcciones las enviaron todas ya. Todavía no, hoy vamos a estar terminando de enviar todas.
Bueno. ¿Preguntas? Hasta ahora, nada. Perfecto. Una consultita nomás de mi parte, que tal vez yo no estoy comprendiendo. ¿Cómo sería cuál sería la clasificación de los sistemas? Lo que estoy moviendo, que son subsistemas, metasistemas, esos son, ¿no? No, la clasificación de los sistemas se clasifican en abiertos y cerrados. Ajá. Pero en realidad no existen sistemas que... Totalmente cerrado. Totalmente abierto, exacto, totalmente cerrado. Claro. Vos Sí, hablas también. de un sistema cerrado, aquel que no tiene interacción, no sé. De Suani, por ejemplo, en el libro habla de una estufa que solamente recibe combustible, ¿no? Y que no se sabe qué pasa adentro para considerar un sistema cerrado, pero también necesita algo de lo externo, ¿no? Entonces, el concepto hoy por hoy, hablando de sistemas abiertos y cerrados, podemos decir, o sea, la mayoría de los autores concluye de que no existen sistemas netamente cerrados, ¿no? Pero sí por sus Por mayores sectores, por así decirlo. características. Exacto. Más por parte de, no sé si te pienso bien yo, por parte de lo que sería información confidencial o eso. Un sector cerrado donde no tiene que a partir salir un poco más con un filtro lo que tiene dentro. Exacto. Bueno. Tengo bien la idea. Sí, estamos bien. Bueno, voy a retomar la idea de que estaba diciendo, ¿no? Interpretación de consigna, leo bien para poder contestar, ¿sí? Leo bien. Leamos lo que se dio en clase, lean los apuntes que pasamos en clase, lo que trabajamos nosotros. Toda la parte de estructura, ¿sí? Los modelos, los principios para diseñar modelos. Organigrama en el parcial no van a tener que hacer, ¿no? No van a tener que hacer organigramas, pero sí, y claramente después de todo esto que mostró la profe también, sí vamos a tomar cómo se confeccionan los organigramas. Porque demasiada falencia hemos visto en todo esto, ¿no? Así que leo, ¿cómo es la correcta confección de los organigramas? Los tipos de organigramas. ¿Sí? Estructura, ¿qué es estructura formal? ¿Qué es estructura informal? También para leer estructura, ¿sí? Para leer estructura, acuérdense que nosotros estamos viendo de la acción de organizar, ¿no? La acción de organizar. Esto es importante, ¿no? Entonces, si hablo de organización, tengo que volver a leer los principios de organización para cerrar la idea. Cuando hablo de organización, ¿no? Repaso, ¿qué era división de trabajo? ¿Qué era departamentalización? ¿Cuáles son los criterios de departamentalización? Porque de esto estamos hablando cuando vemos estructura. La materialización de la estructura formal con los manuales, tener claro cuando el manual es administrativo y cuando el manual es de organización. ¿Sí? Que el manual de organización incluye el manual de misiones y funciones más el organigrama. Es decir, que todo esto está dentro de un solo manual que se llama el manual de organización. ¿Están anotando todo esto?
¿Qué dice la profe? ¿Anotan ustedes todo esto? ¿O ya lo saben? O estoy hablando porque sí, nomás, digamos, como para ¿Los el primer míos? parcial, digamos. Como el primer Estamos parcial. anotando, sí, profe. A mí me faltaba mano para escribir. Ah, está bien. Cuando los profes estaban marcando cositas, así que son re importantes, ¿no? Un manual de procedimientos, por ejemplo. ¿Qué tipo de manuales? ¿Administrativo? Administrativo. Muy bien. Dentro del manual de misiones y funciones, ¿qué era el manual de misiones y funciones? Cuando hacemos el manual de misiones y funciones, siempre atentos a lo que estoy armando, ¿no? Si me piden, por ejemplo, la unidad organizativa compras, y cuando yo armo el manual, tengo que escribir las compras, pero de esa organización, ¿no? Entonces siempre tengo que hacer referencia a ese caso, a eso que me están pidiendo, ¿sí? No transcribo la teoría, los puntos que sean netamente teóricos serán considerados nulos. Adapto. No es lo mismo comprar para Ferretería Aguilar que comprar para California. O comprar para un CAPS. O comprar para una universidad. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que compro? Entonces, piensen bien las cosas antes de escribir. No memoricen nada. Entiendan, lean y entiendan. Comprendan la lectura. Manuales de misiones y funciones. Las misiones y funciones de las principales áreas van a entrar. Tengo que saber. Yo tengo que saber a qué se dedica finanzas, a qué se dedica administración, cuál es la misión de comercialización, de producción, de la gerencia general. Porque si yo hubiese sabido la misión de la gerencia general, yo ya me hubiese dado cuenta que no pueden haber dos gerencias generales. ¿Y qué estamos errando acá? Y que no sabemos las misiones y funciones. ¿Qué hace la gerencia general? Entonces este compilado que lo tienen en la guía teórica, lo lean, remarquen. Tengo que saber. Otra cosa, si van a ir al parcial con ánimo de entrar a copiar y pegar, ni vengan, porque el parcial tiene como 800 hojas y es en 2 horas. Así que el que sabe, entra, y el que se pone a copiar y a pegar, no va a entrar con nada. Así que ni se les ocurra entrar a copiarse el examen, porque van a perder tiempo, y nos van a hacer perder tiempo a nosotros después corrigiendo. Que nos damos cuenta, ¿eh? Porque el que copia no sabe ni copiar. Así, de malo es. Y los que tienen talentos para adivinar lo que está pensando el compañero también traten de evitar, porque también nos damos cuenta. Sí. Esa telepatía, en teoría, Hay 2 cosas que les voy a contar. Nosotros corregimos todos los trabajos por grupos. Lo más probable es que se estén copiando dentro de sus grupos. Tenemos mínimo 5 años leyendo por cuatrimestres 200 exámenes. Así con el ojo, nosotros abrimos un documento y la memoria fotográfica de lo que dice, no nos olvidamos. Automáticamente, una palabra. Y yo esto ya leía en algún lado. Tal cual, eso de los grupos se recontra nota. Encima esas respuestas que no sé de dónde sacaban, que son difíciles de hallar, y tenían lo mismo todo el grupo. Es muy común. No hay forma de que uno piense, porque como el parcial es todo aplicado,
No es que yo tengo una definición correcta. No puede ser que una oración empiece y termine igual, en dos personas. Porque por eso digo, el que copia y encima copia mal, porque como está copiando no tiene ni idea, porque ni para cambiarle el orden de las palabras, aunque sea. Profe, es decir, que en este parcial a nosotros nos toca redactar, porque y en el anterior ustedes nos daban el concepto y nosotros decíamos, bueno, ¿qué concepto es? Y hay de todo, Ludmi, hay de todo. Ahí está Bueno. la parte que está el concepto y tienen que escribir el concepto. Pero también pedimos que se redacte, ¿no? Cosas. Hay de todo. Hay verdadero o falso, hay para marcar, hay que identificar. Pero cada consigna tiene, y esto lo vuelvo a decir, se van a encontrar con que cada consigna tiene su propio caso. Entonces siempre referido a eso que se está planteando, ahí son las respuestas. Los procesos. Ojos acá que tenemos un montón de procesos, ¿no? Proceso de planificación. Proceso de comunicación. Y proceso de control. Si no estudio esto, ni vengan el sábado. ¿Sí? Comunicación, por ejemplo. Cuando yo hablo de comunicación, recuerden que siempre la comunicación surge a raíz de la identificación de la idea o de la necesidad de la comunicación. Esta es mi primera etapa. Esto es lo primero que tengo que identificar en comunicación. ¿No? Cuando hablo de comunicación, es importante también saber todas las partes. Emisor. ¿Cómo codifica el emisor? Tengo que identificar esto, cómo codifica, porque no es lo mismo codificar con el número de un artículo, codificar de manera escrita, codificar en un WhatsApp. ¿Quiere decir el canal, profe? No, la codificación. ¿Cómo codifica? ¿Y dónde voy a encontrar esto? En el material de comunicación. El canal es el medio, el canal es el transmisor. Están relacionados y sí están relacionados la codificación con el canal, porque yo voy a codificar de acuerdo al canal. Profe, codificar quiere decir si comunicamos a través de palabras, símbolos, gestos, ¿a eso hace referencia? ¿Cómo codifica? Un texto. De palabras, imágenes, señas, códigos. Podría ser lo que sería algo físico, tangible, como un texto o algo como un documento, digamos, por correo. Exacto. O escrito, verbal también puede ser. Escrito, verbal, exacto. Acuérdense que nosotros hablábamos, por ejemplo, yo le decía pador. ¿Y pador qué es? Si es un código. Estoy codificando un mensaje. ¿Sí o no? De acuerdo a mis receptores. Si yo voy al Dacher y le digo a mis alumnos en pador, inclusive me pasa en las redes que me preguntan, no, Lore, vos siempre publicás pador, ¿qué es eso de pador? ¿Y por qué? Estoy usando un código. ¿Todo el mundo conoce ese código? No. Es propio de esta organización, de esta institución, nuestra. ¿Sí? El receptor, la retroalimentación, las barreras, ¿sí? Lean las barreras. Yo tengo que saber identificar las barreras. ¿Qué tipo de barrera, no? Profe, los elementos son 5, ¿no? O la barrera no se considera como un elemento. Sí, en realidad es elemento de la comunicación.
De ahí en algunos autores o en algunas guías vas a encontrar separado, pero la barrera es un elemento de la comunicación porque existe. Hay comunicaciones en las que no puede existir una barrera, ¿no? Pero algo de barrera en la comunicación suele haber, inclusive hasta con nuestras personas más de confianza, ¿no? Pueden existir barreras. Estoy chinchuda y ya tengo una barrera. Así. Se rieron todos los profes, pero que de verdad es una barrera. Estar chinchudo es una barrera terrible en la comunicación. Mientras no nos agarre chinchudo corrigiendo el parcial, pues ahí va a ser una barrera para la promoción. Sí, esos son los tips de corrección de parcial. Cuando ya lees un parcial y tenés ganas de prender fuego la computadora, es hora de dejar, ir a dar un paseo, ir a dar la vuelta en la manzana, salir con el perro. Que te dé un poco de sol y tener la esperanza de que el próximo parcial no sea así. No se apuren, profe, corrijan el parcial para el año que viene. ¿No? El problema está en que hay varios, digamos, condicionantes en la corrección de parciales, pero por ahí empezaba por el parcial y que excelente está el parcial. Entonces la vara está altísima, ¿no? Ya queremos que todos los parciales tengan ese nivel. No pasa esto muy de serio. Bueno. La comunicación. Yo tengo que saber también de comunicación que se clasifica, ¿no? Que se clasifica como vertical o horizontal, y que si esta es vertical, cuándo es ascendente y cuándo es descendente. Tengo que saber que según cómo se comporta la organización, según el comportamiento de la organización, la comunicación es formal o informal, y que si estoy trabajando con medios escritos es formal. Las etapas de la planificación, del proceso de la planificación. Los tipos de planes y la clasificación. Los tipos de planes y su clasificación. Y acá tengo que saber bien qué es un programa, qué es un presupuesto, qué es un cronograma, qué es una regla, qué es una política, para poder identificar de qué estamos hablando. Profe, en cuanto a eso, a mí me cuesta mucho a veces diferenciar la regla con la política. ¿Me puede dar tipo un tip para que me sea fácil? Porque a veces la regla puede ser, por ejemplo, llegar a las 7 al trabajo. Y la política es como algo más grande, algo que establece la empresa, pero a la vez la regla también la establece la empresa. Lo que Y pasa son que, pautas. sí, todo, ¿no? Porque todos los planes, todos estos planes que nosotros vimos, yo entiendo, digamos, la confusión, porque los planes incluyen otros planes, ¿no? La política, por ejemplo, incluye reglas también muchas veces. Que la regla es algo más específico, porque acá lo que tiene la regla es que es algo, hacer o no hacer. Y te voy a agregar algo para darte cuenta. Si no cumplo, hay sanción. Es coercitiva la regla. ¿Se hace o no se hace? De hacer o no hacer. No vengo a horario, me sacan el presentismo. No traigo el uniforme,
me mandan a la casa, no sé, bueno. ¿Se entiende? Es así específico. Ahora la política es un poquito más abarcativa, abarca la regla, ¿no? Porque para instrumentar la política aparecen las reglas. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando hablábamos de un programa, y el programa tiene muchos planes adentro. Tiene un cronograma, que también es un plan. Tiene reglas. Tiene objetivos. Entonces es cada vez más detallado. Y este grado de detalle, y por eso decíamos, según el grado de detalle, que tanto se van detallando, pero sí un plan puede incluir a otro plan. Entonces yo tengo que ver qué tan abarcativo es lo que estoy diciendo. Entiendo, profe, gracias. La política ahí también me establece un marco, ¿no? Esto de decir, bueno, una política de descuento de tal porcentaje a tal otro porcentaje, lo pueden aplicar los vendedores sin autorización. Entonces ahí ya hay ahí un 2%, un 3%, un 5%, hay un rango de marco de acción en la política. En la regla, no. O sea, no es que yo digo, a partir de las 7 pueden empezar a ingresar, no, a las 7 es el horario. Bueno, recuerden que planificación y control están relacionados, que de la planificación, el control nace a través del estándar de la planificación, ¿no? Todo control empieza en el estándar de la planificación, y que el proceso de la planificación termina con la elaboración del estándar para controlar. ¿Mm? ¿Sí, no? Está claro esto, clarísimo. Bueno, también lean todo lo que tiene que ver con este proceso de control, ¿no? Digo, el estándar, los tipos de estándar, porque no es lo mismo hablar de un estándar físico. Un estándar físico es el que yo puedo medir, el que yo puedo cuantificar, que hablar de un estándar intangible, o de un indicador del entorno. ¿Qué tipo de estándar estoy utilizando? Un estándar intangible es, por ejemplo, hoy lo que estábamos charlando en el feedback, que decíamos la opinión de los clientes, el grado de satisfacción. ¿De dónde se obtienen las fuentes para medir? También es importante esto. Y si yo tengo una fuente que vino a través de un presupuesto o a través de un informe, si la fuente fue escrita, información escrita, o si es a través de la información oral, como por ejemplo alguien me llamó por teléfono y me dijo, mirá Lore, hay una desviación de tanto acá, o fue solo a través de la observación personal. Entonces le estaba tomando recuperatorio y con observación personal ya tenía el control de mis estudiantes. ¿No? Y no tuve ninguna, acá no hubo ni información escrita ni información oral, porque nadie me vino y me dijo, profe, aquel se está copiando. Pero la profesora, con el ojo de la profesora, ya sabía quiénes se estaban copiando. Observación personal. Ver si un sistema funciona con observación. Fuentes, ¿de qué estoy hablando? De dónde se obtienen las fuentes para el control.
las fuentes para medir el desempeño real. ¿Estamos ok? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Medir. La medición siempre es comparar el desempeño real con lo planificado, ¿no? Acá puede ocurrir que yo tenga diferencias o no tenga diferencias. Tengo que identificar las causas que originaron esas diferencias. Y también ser crítico y pensar si esa diferencia es significativa o no es significativa. Porque si yo tengo una desviación, supónganse que estoy controlando un producto y, no sé, compras y se compraron 2 unidades de más. ¿Es significativo esto? La pregunta fue para las 50 personas conectadas. ¿Es significativo esto? Sí. No. ¿Vieron que no? No están Va a escuchando haber nada. diferencia, profe, pero no va a ser significativo. A excepción de que yo esté comprando y compré 2 aviones de más. Ahí sí es una diferencia significativa, pero si compré 2 productos de más, si Ferretería Aguilar compró 2 clavos de más, ¿es significativo? No. No. Los principios para el control efectivo. Para que el control sea efectivo, hay ciertas guías, pautas. Lineamientos para lograr que el control sea efectivo. Es importante, profe, acá hacer los ejercicios de la guía práctica, ¿no? Todo lo que se pedía en las etapas, que dijo la profe, el proceso de control, proceso de comunicación, todo con ejemplos prácticos, proceso en la parte de sistema. Porque si me quedo con la teoría y no hago la práctica con distintas empresas, no voy a tener ese entrenamiento. Un informe para control, un informe estadística de ventas, ¿qué es? Es algo parecido a la observación que decía la profe recién. ¿Qué me permite a mí hacer? Me permite llevar el control. Es una fuente, ¿no? Una fuente de información. Una fuente de información que me va a mostrar lo real. Y en función a eso me voy a mirar con el estándar. Bueno, ya les dije que el parcial es largo, ¿no? Les dije que el parcial es largo. A las 8 de la mañana yo ya tengo que estar conectado, bien despierto, conectado, entro al aula virtual, de documentos, y esto también anoten, porque después acá hay 5, 6 o 10 personas, ¿dónde está el archivo? ¿Dónde está? No encuentro el parcial, a mí no me llegó, yo no veo. En documentos va a estar el parcial, como en el primer parcial. Profe, los links para conectarnos a la sala nos van a mandar mañana. Sí, en el aula virtual va a estar en un anuncio el link para conectarse. Recuerden que nosotros necesitamos conectarnos con cámara encendida durante todo el examen. Todo el examen. Que descargo
guardo con mi nombre y apellido, escribo mi nombre y apellido en el documento, lo guardan sin tocar nada, sin copiar, sin pegar, sin nada, y comienzan a completar ese documento de Word. Lean, sean estratégicos con el parcial también, vean qué puntos valen más, cada puntito que sé, aseguren los puntitos que saben. Son 66 puntos como mínimo que tienen que alcanzar para promocionar. Entonces aseguren los puntitos que saben. Profe, eso le quiero consultar. Disculpe que le interrumpo. Están las eliminatorias y el resto del PIFO son 100 puntos. O sea, todo el PIFO de traumada, del examen. O sea, todo el resto es 100 puntos. Eso no entra nada en las eliminatorias. No, yo tengo que hacer, primero, aquellos que no han cumplido con el 85% de las actividades del aula o no hayan presentado el PIFO, hacen consignas eliminatorias. Especiales, perdón. Así empieza el parcial, ¿no? Consignas especiales. Para toda esta gente que no haya cumplido. Acá, si ya no tengo las consignas especiales, y ya estoy prácticamente fuera, necesito 80 puntos del examen para tener un 4. Montón. Consignas eliminatorias. ¿Quién hace las consignas eliminatorias? Todos. Todos. ¿De qué trata las consignas eliminatorias? De la defensa del PIFO. Entonces, ¿qué voy a contar acá? Y voy a contar lo que ustedes escribieron en sus PIFOs. Y si justo me pidieron algo que la profesora me dijo que estaba mal, ¿qué les va a pasar? Y acá vamos a ver si corrigieron o no corrigieron. Porque si es eliminatorio, es eliminatorio. El PIFO y las consignas especiales tienen que estar 100% bien. Y ahí recién, como decía Ludmila, empiezan las consignas valorizadas, y ahí recién empiezo a sumar puntos. Termino el examen, envío al aula virtual en tareas. Primero envío al aula virtual en tarea porque el aula virtual se va a cerrar a las 2:30. Se va a cerrar, y si no entré en el aula virtual, estoy fuera. Y ahí envío al correo. Las dos son requisitos formales y pertenecen a la evaluación. Ay, yo mandé en el aula y no mandé el correo. No me importa, hasta ahora no cumplió con los requisitos pedidos en el parcial. A mí me cerró el aula, no me importa. Aula cerrada. Con esto también, no jueguen con el tiempo, no esperen al último minuto antes que se cierre el aula, porque en el último minuto que se va a cerrar el aula van a tener a 300 personas conectadas en la plataforma. 2:30. Si hemos leído y hemos estudiado, me sobra tiempo. Si leí y estudié, a mí me sobra tiempo. Si yo fui la que hizo el PIFO, si yo trabajé, esto lo hago en 2 segundos, todo hago rápido. Porque no está el PIFO entero. Hay puntos claves del PIFO, ¿no? Entonces, si yo trabajé, si yo leí, esto no son problemas. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Están a 2 días del parcial y no hay ninguna pregunta? Profe, yo le quería preguntar algo acerca de los planes.
porque veo que tenemos los planes estratégicos, los tácticos y los operativos. Sí. Y, por ejemplo, aunque el nombre confunda, veo cuando hablamos de nivel, nosotros decimos el nivel táctico operativo. Ah, Y acá el plan táctico sería para la gerencia, porque es confuso. Sí, y porque es confuso, pero porque hace referencia a las tácticas, que las tácticas serían como las estrategias, el cómo llevar a cabo. En administración nos suele pasar mucho esto de tener mucho vocablo que dependiendo el contexto significa una cosa. Pero el plan táctico corresponde al plan de las gerencias, al nivel logístico. Dale, profe, gracias. Bueno, si no hay consultas, vayan a estudiar, vayan a leer, como dijo el profe, en el transcurso del día y quizás hasta mañana van a poder estar recibiendo las devoluciones de los pifos que hagan falta. No se desesperen, va a llegar a todo el mundo que hayan entregado y cumplido en tiempo y forma, ¿no? Si yo no envié en tiempo y forma, no tengo correcciones del PIF. No voy a tener devoluciones. Esto es importante Profe, también. otra consulta. En cuanto vio que nosotros dimos la planificación, las etapas, control, las etapas, comunicación y las etapas. Y ustedes, por ejemplo, las etapas no nos van a preguntar porque eso es algo muy básico. O sea, ustedes nos van a decir que, por ejemplo, describamos en el sentido, con ejemplos, como hicimos en la clase presencial. Exacto. Yo tengo que saber, yo digo, las etapas y no, claro, si vas a tener escrito en un cuaderno al lado tuyo las etapas. Yo tengo que saber qué significa cada una de esas etapas, porque exactamente voy a tener que identificar las etapas. O bien voy a tener que leer un texto y decir, bueno, mira, esto corresponde a la etapa de asignación de objetivos. A mí me costó entender del proceso del planeamiento el de establecimiento de premisas. Si me puede volver a explicar. Sí. Las premisas van a ser la pregunta, ¿qué pasaría si? Podría decir, ¿no? Lo contextual. Establecer una premisa es imaginarme si algo cambia. ¿Qué pasa si cambia algo? No sé, imagínense, digo, hoy el índice de inflación, ni sé cuánto está el índice de inflación. Se me metí en un problema. ¿O el dólar cuánto está hoy? ¿El blue o el 200,50. 200,50. Entonces digo, bueno, una premisa sería, digo, bueno, ¿y la semana que viene baja el dólar? Si baja el dólar, pasa esto. Si sube el dólar, pasa esto. O sea que si yo tengo que decir un ejemplo en cuanto a una organización, yo le debo plantear esto. ¿Qué pasaría si tal cosa en la organización? Claro, porque viste que en esta etapa nosotros hacemos, digo, bueno, tengamos objetivos, pero estos objetivos también van a depender del análisis del entorno. Entonces, pero estas variables no son estáticas, porque acá en administración nada es estático. Todo es flexible, todo es cambiante. Entonces yo analizo mi entorno, pero no es que nosotros analizamos el entorno y bueno, y ya está, el análisis me sirve para siempre. No, el análisis del entorno es una actividad que es constante en la organización. Entonces no solo identifico la variable, ¿no? Y acá también, ojo con esto en los pifos. Cuando hablamos de entornos hay variables que afectan y variables que favorecen a la organización. Y yo tengo que identificar esto, ¿eh? No es lo mismo una variable que afecte que una variable que no afecte. Pero también digo, bueno, hoy por hoy el dólar está a 250, dijo Javier. Bueno, pero ¿y mañana qué va a pasar? ¿La semana que viene? ¿A fin de año?
Dice ayer, bueno, re alcohólico mi ejemplo va a ser, pero bueno, no importa, ustedes también beben cerveza seguramente. Fui al negocio y el señor de la despensa, mi vecino, me dice, Lore, subió la cerveza un 25%. Así me morí. Así, de la nada. Eso es una variable del entorno, ¿no? Una suba de precios, subió un 25%. Y ahí, ¿saben? Me dice, y se estima que para las fiestas vuelva a tener otra suma. Acá hay una premisa. Entonces, ¿qué hace el señor del negocio? Y ya se empieza a preparar. Sí, no, yo también dije lo mismo. Hay que comprar ahora, chicos. Entonces, ya planteó una estrategia, ¿no? Yo ya establecí una premisa que el mercado especula que para diciembre vuelve a subir. Entonces, ¿qué hago? Y estoqueo ahora, antes de que me agarre la suba. O tengo que tener el dinero para poder comprar porque va a subir. Y si fuese al revés, no, ahora subió un 25%, pero creo que dentro de 2 semanas vuelve otra vez al precio. Entonces son dos decisiones diferentes que se toman, ¿no? ¿Qué decisión voy a tomar ante una cosa y la otra? No sé si me expliqué o en qué lo todo. Todo el sueldo. ¿Entendió? Sí, profe. Bien, todo el sueldo me dio. No, hay que comer. Profe, y esto que decía es importante porque en la planificación como que las premisas van a estar ahí y son como las variables que voy a tener siempre en cuenta, porque yo planifiqué en función a esas premisas, y esas premisas cambian, ¿sí? Por eso es que me pide la planificación que las tenga identificadas. Es importante, ¿no? Es importante, es una fase importante en la planificación, porque las premisas también me pueden llevar a la elección de alternativas. Porque si yo planteo, bueno, ¿qué pasa si sube el dólar? ¿Qué pasa si baja el dólar? Entonces, la premisa me está llevando a plantear mis alternativas. ¿Vieron lo importante que es en la planificación? Entonces, acá yo ya tengo alternativa 1 y alternativa 2, y tengo que pensar en 2 cursos de acción. Y después, bueno, voy a elegir. Y esto es importante, profe, por la multivariada cuestiones que hay en el metasistema ese, ¿no? De que hay un montón de cosas a tener en cuenta. Entonces yo en la premisa voy a identificar qué es lo que es importante para mí, lo que decía la profe, que identificar qué me influye y qué no tanto. Entonces van a estar ahí las premisas identificadas. Así que lo que queda el sábado, lectura activa, ¿no? No lean Power. No lean parciales anteriores. Lean los documentos. Por cada unidad les pasé un documento. Tiene 5 o 6 páginas cada uno, porque ni siquiera son textos largos. Sean inteligentes. Lean bien. Aprendan bien. El Power no les va a salvar. Con el Power no van a aprender nada. Y aprendan para aprender y crecer como personas y profesionales. Nunca más van a ver planificación. Y la van a usar en cada una de las próximas materias, la van a usar en cada etapa de su vida. Nunca más van a ver organigrama. Y sin embargo, ya en administración van a tener que hacer organigrama, y si aprendieron, no aprendieron acá. Y en administración tampoco van a aprobar. Y después en área integrada 2 y otra vez hay que hacer organigrama. Y si no estudié en PADOR, no enseñamos de nuevo a hacer organigramas en área integrada 2. Se supone que ustedes aprendieron acá. Y esto no es válido solo para PADOR, ¿no? Para todas y cada una de sus materias. No aprendieron una cuenta de contabilidad ahora,
Y les aseguro que después cuando estén en 5º año van a tener que volver a contabilidad básica porque no saben. Aprendí bien ahora y me genero las bases para todo el resto. Para la vida misma, para toda su carrera, no solo como estudiantes, sino después como profesionales. Bueno, nos vemos el sábado, 8 de la mañana conectados. Acuérdense que se toma asistencia, que tengo que estar atento, que tengo que dar el presente, que ese presente después se controla, todo. A leer. Adventistas, sabatistas, rinden martes, 9:30 de la mañana. Chao. Chau, chau, éxitos. Nos vemos. Chao, profes. Nos vemos.